Bueno, entonces, como les venía comentando hace un momento, el catastro multipropósito, como su nombre lo indica, tiene pues un enfoque transversal, de tal manera que toda la información que se recolecte sea un insumo para la formulación y la implementación de diferentes políticas públicas y que de esa manera se pueda contribuir a la formulación de políticas públicas, a la mejora de la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario, al desarrollo territorial y a la gestión fiscal. Es decir, el catastro deja de ser un inventario en el cual pues, se almacena toda la información pues, relacionada con los predios y nos permite que esa información sea útil para la toma de decisiones. En este escenario digamos que es importante tener en cuenta que a diferencia del catastro tradicional, se busca que la información permita tomar mejores decisiones y pues que esté disponible para la ciudadanía en general y pues para todos los tomadores de decisiones del municipio. En esta presentación queremos mostrarles cómo ha sido como el marco normativo de la evolución del catastro multipropósito y lo dividimos como en dos momentos. El primer momento, digamos que está enfocado en el COMPES 3859 del año 2016, en donde surge la necesidad de generar una política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural urbano, pues ya que digamos que se evidenciaba que se necesitaba estructurar y encontrar una mejor forma de almacenar información y que esta a su vez pues sea útil para la toma de decisiones. Ya sobre el año 2019, digamos que ya deja de ser una política y ya se plantea a través del COMPES 3958 como una estrategia, y es decir, ahí ya se especifican pues todos los lineamientos que se necesitan para poder hacer la correcta implementación del catastro multipropósito. En ese momento es donde ya, digamos que se formaliza la adopción del estándar LADM, que está basado en una norma internacional para que Colombia pueda tomarlo como referencia para poder centralizar la información mediante un modelo de datos pues, que sea estructurado y que permita almacenar la información de manera correcta. Los siguientes COMPES, que es el 4007, digamos que ya lo que nos presenta es como una estrategia para poder articular todo el catastro multipropósito con el sistema de administración del territorio. Y por último, pues digamos que tenemos ya un acuerdo, el acuerdo 002 de la ICTE, donde básicamente pues la infraestructura colombiana de datos espaciales libera en la última versión del modelo bajo el cual pues se van a desarrollar todos los modelos de información. Como les comentaba en este punto, digamos que acá lo importante y lo clave es que se necesita o se identificó la necesidad de adoptar un modelo para la integración, interoperabilidad y articulación de los diferentes sistemas de ¿Qué información hizo? geográfica. Y es aquí donde, pues, digamos que surge, Instalado con el plan de la placa de trabajo. me pueden ayudar con el micrófono un segundo, creo que ya. Listo. Y es acá donde pues vemos la necesidad de la implementación de un modelo de datos. En Colombia, digamos que pues hizo un proceso como de revisión de los diferentes modelos de datos que existían y tomó como referencia y pues hizo la adopción del estándar ISO, de la norma ISO 19152-2012, que es un modelo de administración del territorio. En esencia, es una norma internacional que busca estandarizar cómo se almacena, se gestiona la información que se captura en el territorio. Este modelo, pues básicamente contiene un conjunto de información o de tablas relacionadas que permiten administrar y almacenar de manera eficiente la información del territorio. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que Colombia tiene ciertas particularidades con respecto pues al derecho pues de propiedad y de territorio, se hizo una adopción y por eso surge el perfil colombiano, que es el que se conoce como el perfil o el estándar LADM-COL, mediante el cual Colombia adoptó pues un estándar internacional, pero hizo unas parametrizaciones para acercarlo al estándar colombiano y pues para reflejar las necesidades propias que pues tenemos en nuestro territorio, ¿sí? Una vez que, digamos que ya, pues digamos que tenemos como definido que el catastro no solamente es un inventario, sino que es una fuente de información para toma de decisiones, que se define cuál va a ser el modelo mediante el cual pues vamos a estructurar una base de datos. Digamos que ya tenemos los insumos necesarios para poder crear y definir la base catastral.
En esencia, la base catastral es un conjunto de datos y en donde se presenta información geográfica y alfanumérica que contiene pues, la información estructurada de pues, todos los predios de los diferentes municipios. En nuestro caso, digamos que tenemos acceso y tenemos la información pues, de los 76 municipios que hacen parte de la jurisdicción de la agencia. Digamos que acá es importante que resaltemos dos temas. La base de datos como tal geográfica, pues es un conjunto de tablas y relaciones y diferentes niveles de información. En esencia, pues digamos que capturamos toda la información alfanumérica que está relacionada de un predio, que es toda la información relacionada con el propietario, con el uso, con destino, bueno, con ciertas variables que son propias de la información, y la conectamos con un motor gráfico que nos permite no solamente tener la información pues, del propietario, de los avalúos o de pues, las variables propias que se gestionan, sino que también tenemos la ubicación y la geometría de esos elementos. Acá en la imagen que estamos viendo en la esquina derecha de nuestra pantalla, pues podemos ver cómo la información de manera estructurada la podemos ya visualizar pues en un software de georreferenciación, en donde podemos identificar cómo están construidos los terrenos, qué información, digamos, de construcciones tenemos disponible, y pues a esto se le suman muchos más niveles de información. Ahora, en este punto, digamos que ya que pues, hicimos una definición genérica o general de la base de datos catastral, queremos mostrarles 5 puntos de por qué la información catastral es un activo estratégico para los municipios y cómo esta información los puede apoyar en la toma de decisiones. Como les mostraba hace un momento en la imagen, pues digamos que en la base catastral ustedes también pueden delimitar con precisión pues el territorio, ¿no? O los diferentes predios. Se pueden hacer delimitación de linderos con base en la información que está disponible. También ustedes van a contar con un inventario del destino pues, económico actual, o por lo menos que está actualizado en la base de datos, y con eso ustedes pueden identificar dónde dentro de su municipio tienen viviendas, pues obviamente que según las condiciones de cada municipio, donde hay industria, donde hay agricultura. Entonces, gráficamente, ustedes pueden conocer el territorio y pueden identificar zonas con diferentes destinos económicos. También la base catastral los puede apoyar en identificar el suelo disponible para diferentes proyectos. Cada municipio tiene diferentes necesidades y pues tiene que atender las necesidades que, dependiendo pues de sus particularidades. La base catastral pues les ayuda a identificar, por ejemplo, pues dónde podría delimitarse pues, los suelos de expansión urbana. Obviamente que ese es un insumo, pues se necesitan análisis específicos para poder como, realizar esos análisis. También es una guía para la localización de equipamientos. Cuando nosotros conocemos el territorio, podemos identificar dónde hay viviendas, dónde hay industria, dónde hay agricultura, podemos proponer dónde, por ejemplo, construir un colegio. En esencia, digamos que se busca que pues un colegio esté cerca pues a la zona de viviendas, donde pues tenemos niños con ciertas edades. Entonces esa información cuando se analiza y se visualiza en un mapa, pues nos puede ayudar no solamente a determinar dónde es más factible construir un colegio, sino por ejemplo dotacionales como parques o hospitales, pues dependiendo de cómo está estructurado pues cada uno de los municipios. Por último, pues apoya la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Es un insumo base para que se pueda hacer consulta pues, de los usos actuales del suelo, se puedan hacer análisis de gestión del riesgo y hasta de cambio climático. Es una herramienta muy potente pues, para que todos los municipios, digamos, que puedan hacer uso de ella. Estos son unos de los casos de aplicación, pero digamos que para cada municipio y dependiendo de las necesidades específicas, eh, pues hay muchas aplicaciones más que se pueden obtener. Bueno, como les comentaba hace un momento, la base de datos catastral pues es un conjunto de información estructurada en donde pues tenemos diferentes niveles de información. Tenemos información de predios, de construcciones, bueno, tenemos un sinfín de variables que se almacenan y pues que están estructuradas bajo el modelo LADM-COL. En este webinar nos queremos centrar en dos fuentes de información que los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la agencia tienen disponibles. Y como les comentaba hace un momento, digamos que una base, digamos que catastral, tiene la usabilidad
que hace que no solamente tengamos fuentes de datos alfanuméricas como reportes, como los conocemos de manera pues tradicional, que es lo que se puede gestionar en hojas de cálculo, pues diferentes software en particular, sino que también tenemos la base geométrica o geográfica, en donde podemos ver dónde se encuentran los predios, dónde están ubicados, qué información tienen. Teniendo en cuenta esto, digamos que queremos hacerles o digamos que comentarles que en la página de la Agencia Catastral de Cundinamarca, en la sección de datos abiertos, ustedes van a encontrar la información geométrica de cada uno de los municipios o la base geográfica de cada uno de los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la agencia. Ustedes van a encontrar un archivo en formato zip, en formato, pues sí, en formato zip, que por dentro va a tener un formato, el formato shape, que es un formato de intercambio de información geográfica, en la cual ustedes van a poder tener acceso de manera prácticamente que diaria con las actualizaciones disponibles que se carguen de la capa de terreno. Ahí ustedes van a tener acceso a esa información. Nosotros ahora en el chat y más adelante, digamos que vamos a mostrarles cuáles son los procedimientos específicos mediante los cuales ustedes pueden acceder a esta sección, cómo pueden descargar los datos, ¿vale? Esta sería como una de las fuentes o la fuente geográfica que vamos a usar el día de hoy. Y también, pues queremos que ustedes conozcan que la agencia catastral, de acuerdo pues al decreto número 1609 del 2024, durante el mes de enero a cada uno de los municipios envía un reporte en formato XML con la información de predios y el registro pues, de avalúos para la vigencia. En este caso también es importante que tengan en cuenta que si algún municipio no recibió la información, por alguna razón, porque el correo electrónico está desactualizado o haya que hacer alguna actualización, en el formulario de preguntas ustedes pueden poner como ese requerimiento para pues, que más adelante nos podamos poner en contacto con ustedes y pues tengan acceso a la información. En este caso es muy importante tener en cuenta que esos requerimientos solamente pues, podrán poder ser atendidos mediante correos institucionales, es decir, esta información es específicamente para las alcaldías y no, digamos que no está abierta al público, pues por todo el tema de seguridad de la información y pues todo el tema de habeas data, para que lo tengan presente. Bueno, como en la presentación hace un momento les mostrábamos que pues van a tener dos fuentes de información disponible y les hablábamos de un formato Shape y un formato XML. Acá queremos presentarles eso que es para que ustedes conozcan exactamente qué es, cómo llega la información y cómo pueden hacer uso de ella. Entonces, como les comentaba hace un momento, el formato Shapefile es un formato que tiene su propósito, un propósito específico y es compartir información geoespacial, ¿sí? O información geográfica. Este formato se compone de varios archivos en donde nosotros tenemos, digamos que un archivo .shp, que es lo que conocemos como shape, en donde se almacena la geometría, un archivo en donde se almacena como la información de coordenadas y por último un archivo en donde se almacena la información alfanumérica. Es un archivo que por definición tiene varios elementos que permiten que podamos visualizar la información. Para poder hacer o visualizar este archivo, digamos que sí se necesita como un software especializado. Nosotros en la agencia estamos promoviendo el uso de QGIS porque es un software libre que ustedes pueden descargar y pues pueden visualizar la información. En esencia, digamos que es un archivo con una estructura fija y limitada, ya que en estos archivos podemos almacenar diferentes tipos de geometrías, bien sea puntos, líneas o polígonos, pero pues cada archivo es específico para cada una geometría. En esencia, digamos que ustedes al recibir un archivo shape y montarlo en un software para visualización, tendrían una imagen como la que estamos viendo o la que estoy resaltando en pantalla, donde ustedes pues, pueden ver la información geográfica del predio en particular. Como les comentaba hace un momento, tenemos también el archivo XML, y el archivo XML es, en esencia, es un archivo estructurado con etiquetas. ¿Y a qué hace referencia a eso? Es un archivo, como podemos ver acá en la pantalla, en donde se definen los diferentes elementos o componentes y es un archivo genérico. Es decir, a diferencia de un archivo shape, este archivo tiene muchas aplicaciones, no solamente para información geográfica, sino pues para prácticamente cualquier uso con información pues alfanumérica.
Es un archivo plano que se puede como visualizar en diferentes editores de texto. Usualmente pues, en el bloc de notas se puede hacer una visualización. Sin embargo, como pues, es un archivo que contiene, en nuestro caso, pues toda la información del municipio, pues se hace un poco denso poderlo ver en un archivo de bloc de notas, y ya más adelante les explicamos cómo podemos verlo en una hoja de cálculo para que sea más fácil el entendimiento. Entonces, bueno, ahí ya finalizamos con esto. Una vez que ya definimos, o bueno, conocemos los formatos, es importante, y me quiero volver acá un momento a esta presentación, a esta diapositiva. Como les comentaba, los archivos tienen un formato específico, y dentro de esos formatos almacenamos datos o información. Esa información se puede almacenar en diferentes tipos de campo, ¿sí? Y aquí queremos, de pronto, digamos que algunos ya lo conozcan, pero sí queríamos como precisar que cuando nosotros a nivel de base de datos estamos almacenando información, necesitamos o nos valemos de diferentes tipos de datos para garantizar la calidad de la información que se está analizando. En esencia, digamos que hay muchos más tipos de datos, pero aquí quisimos hacer énfasis en 5, básicamente, que son como los más usados para almacenar datos. Entonces, nosotros tenemos datos de tipo texto, que en esencia son cadenas de texto en donde nosotros podemos definir la cantidad de dígitos que queremos almacenar, y esos campos usualmente se usan para almacenar nombres, direcciones, descripciones, ¿sí? Eso, para eso es ese tipo de datos. También tenemos datos o tipo de dato date, o como lo conocemos acá como fecha hora, y en esencia, por trazabilidad y calidad en las bases de datos, siempre se almacena cuando se hacen las modificaciones, o por ejemplo, si tenemos que almacenar la fecha de un cambio en el predio, pues esa información se almacena con ese tipo de fecha. ¿Esto para qué? Pues para evitar errores que, por ejemplo, nosotros podamos digitar, si lo hacemos de manera alfanumérica, día, mes, año o año, mes, día, y dependiendo de eso, pues ustedes saben que eso tiene unas condiciones de almacenamiento. Entonces, con este tipo de datos, lo que hacemos es mitigar esos posibles errores de digitación, y pues podemos, digamos, que almacenar la información de una manera más eficiente. También tenemos campos numéricos, y estos, digamos, que tienen diferentes usos. Hay unos campos que son de tipo entero, que son, que son números que se usan para almacenar, por ejemplo, identificadores. Por ejemplo, cuando almacenamos el código predial nacional, o cuando almacenamos incluso un número de cédula. Para eso utilizamos ese tipo de datos, pues para, digamos, que poder garantizar que la información se almacene correctamente. También tenemos unos tipos de datos que son booleanos, y en esencia aquí lo que nosotros almacenamos es si un valor es verdadero o falso. ¿Y qué hago con referencia con eso? Por ejemplo, nosotros podemos almacenar si una persona tiene un predio o no. Entonces, digamos que para evitar, se almacena con ceros o unos que equivalen a sí o no, pues para poder almacenar la información, y pues evitar ese tema de que escribamos sí con mayúscula o sí con una tilde, o que pongamos pues las posibles diferentes combinaciones. Entonces, ese tipo de datos se usan para almacenar la información, y pues luego poder hacer, digamos que identificación de manera rápida si la información tienen o no tienen como esa variable. Y por último, pues tenemos otro tipo de dato numérico que son los decimales. Y en esencia, pues estos números lo que nos permiten, o este tipo de datos lo que nos permite, es almacenar información como valores de avalúo, como áreas, en donde sí necesitamos el uso pues de decimales, pues para garantizar la precisión de las mediciones. Entonces, cuando ustedes abren o tienen disponible los archivos Shape o XML, ustedes internamente van a encontrar variables que llamamos para allá, y esas variables se almacenan con estos tipos de datos y se usan para pues garantizar que la información se diligencie correctamente. Vamos a la siguiente. Listo. Como les comentaba, nosotros pues nos vamos a concentrar en la información que tenemos disponible, y en esencia sería el archivo XML que se remite todos los inicios de año. Nosotros aquí, en esa información, cuando se recibe en ese archivo XML, vamos a tener disponibles estos niveles de información. Estos niveles de información hacen referencia al departamento, al municipio, al código predial nacional. Digamos que no me quiero como detallar digamos que en cada uno de estos campos, ustedes pues van a tener acceso pues a la presentación para que pues puedan, digamos, como tener esta información de referencia. Y aquí básicamente quisimos como mostrarles
Ese campo que es departamento, cómo se almacena a nivel de base de datos, la obligatoriedad que tiene y la longitud. Es importante tener en cuenta que se necesitan esos dos parámetros a nivel de la base de datos para garantizar la consistencia. De tal manera que la información se almacene correctamente. Por ejemplo, el departamento se va a almacenar con dos posiciones, como en nuestro departamento Cundinamarca, el código DANE asignado es 25, entonces siempre tiene que tener dos posiciones. El municipio tiene que tener tres dígitos de acuerdo a la codificación del DANE. Acá hay que hacer un ajuste acá en la presentación porque este es el 019. Entonces, esa información, digamos que lo que nos permite es identificar si, por ejemplo, como lo estamos viendo acá en pantalla, si nosotros definimos que un dato tiene 3 posiciones y en el registro lo almacenamos con 2, eso lo que nos permite es generar alertas para hacer controles de información y determinar si hay un dato que tenemos que revisar. Hay un dato pues muy importante que es el Código Predial Nacional, que también es un texto que se almacena y es un campo que tiene una longitud de 30 dígitos. Tenemos otra información descriptiva, como el código predial anterior, el código homologado, la matrícula inmobiliaria, la dirección de nuestro predio, el área del terreno, el área construida, el destino económico. En este punto, si ustedes se dan cuenta acá en la pantalla, nosotros tenemos resaltado estos últimos 4 variables. ¿Y por qué las tenemos resaltadas? Porque resulta que esta información corresponde a algo que se llaman dominios, catálogos o referencias, pues dependiendo, digamos, de la literatura que se revise. Y en esencia, esto lo que busca es mitigar esos errores de información o de captura de información que les comentaba hace un rato, y pues en eso también pues se enmarca toda la estructura del modelo LADM que definió el país para almacenar la información catastral multipropósito. Y es que vamos a dejar de tener campos abiertos en donde podemos escribir agropecuario de diferentes maneras, o podemos escribir propia horizontal también de diferentes maneras, o incluso el tipo del predio, si es urbano, rural, y vamos a tener catálogos, y esos catálogos nos van a permitir estructurar la información y pues hacer análisis de ellos. En estos dos que tenemos resaltados, pues vamos a mostrarles cómo se almacenan y vamos a mostrarles cómo exactamente cuáles son sus características para que nos sirvan como referencia para todos. Entonces, solo por puntualizar acá tenemos disponible la información que viene en el reporte. Estos son los tipos de datos con los que se almacenan y esta es la descripción de las variables que tenemos disponible. Y este es un ejemplo de lo que ustedes pueden encontrar cuando visualizan esa información. Bueno, como les comentaba, acá digamos que ya tenemos como una desagregación de cómo se almacena el Código Predial Nacional. Y el Código Predial Nacional es un campo que tiene 30 dígitos. Y es un campo que si nosotros lo descomponemos, así como el código del municipio, por ejemplo, que apenas tiene 5 posiciones, las 2 primeras nos hacen referencia al departamento donde se encuentra nuestro municipio y las 3 siguientes nos indican cuál es el municipio dentro del departamento. Con el Código Predial Nacional ocurre lo mismo, solamente que pues es un campo, pues obviamente por la complejidad, de 30 posiciones, y aquí en detalle lo que esto nos está indicando es que en las 2 primeras posiciones vamos a poder hacer la lectura del departamento, que en este caso es 25, o sea que esto nos indica que es un predio del departamento de Cundinamarca. Luego, de la posición 3 a la 5 nos indica cuál es el municipio al cual pertenece ese predio. El de la posición 6 a la 7 nos indica cuál sería la zona a la cual pertenece, y pues digamos que en adelante tenemos como todo el detalle, la desagregación, y digamos que acá pues van a tener esta información de apoyo, pues para que ustedes puedan, digamos que identificar cómo ese código, aunque nosotros lo vemos como con una estructura muy larga, pues nos permite poder identificar muchas características de nuestro predio, ¿vale? Como les comentábamos, existen estos tipos de datos que ustedes pues van a encontrar acá, en donde pues tenemos catálogos o referencia. Aquí quisimos tomar referencia de la variable condición de predio, que nos indica cuáles son las posibles condiciones que puede tomar un predio. En algunos casos, y dependiendo del reporte cómo se reciba, puede que ustedes identifiquen dentro de su reporte una variable en donde pues vamos a tener el código predio con una serie de códigos, que en este caso pueden ir del 0 al 10. En algunos casos, y cuando los reportes se construyen, siempre se suele dejar el código con la descripción que lo acompaña.
pero en algunos casos, o dependiendo del software que se use, puede que ustedes solamente tengan acceso a esta información. Entonces, cuando ustedes encuentren, por ejemplo, para ese campo que se llama condición de predio, un código 0, pues eso va a hacer referencia a predios que no son propiedad horizontal. Si encuentran uno, pues es propiedad horizontal, pues que va con una matriz. Acá van a tener como todo el detalle de las opciones que van a encontrar. Nosotros como material de apoyo desde la agencia, pues vamos a compartir una primera versión de un diccionario de datos en donde ustedes pues van a poder encontrar para la información que tienen disponible, es decir, que reciben, qué significan esos números que vienen codificados, pues para que ustedes, digamos, que los puedan tener a la mano y la base deje de ser como una información que viene con una estructura que pues, de pronto tal vez no sea tan legible, sino que ustedes ya le puedan dar contexto a la información y lo puedan tener, ¿vale? Bueno, eso por un lado. Ya finalizando, digamos que todo este punto teórico, queremos dar paso al caso práctico. Nosotros, como les comentábamos al inicio, tenemos un caso preparado en el cual ustedes van a poder ver cómo pueden utilizar la información que está disponible en la página de datos abiertos de la agencia y cómo pueden hacer uso de esa información. Vamos a hacerlo en un software que se llama QGIS. ¿Por qué? Porque es un software libre y de código abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene costos de licencia. Todos sabemos que pues, en el mercado existen diferentes software para almacenar o administrar información geográfica, pero pues tienen unos costos de licencia que dependiendo del municipio son difíciles de asumir. Entonces, por eso queremos enfocarnos en este software que realmente es fácil de usar, es ampliamente pues, conocido por diferentes actores y pues les permitiría poder hacer sus análisis preliminares sin necesidad de incurrir en costos adicionales. También es un software pues potente y flexible, o sea, tiene muchas capacidades, es decir, no solo se pueden hacer análisis de tipo catastral, sino pues ambientales y demás cosas, entonces digamos que es importante que ustedes lo tengan presente. Tiene una comunidad que genera documentación, que genera complementos para que, digamos, que la información sea mucho más fácil de analizar. Y pues es un software que es ideal tanto para entidades públicas como pues para la academia y diferentes consultores sin necesidad de incurrir en costos. Entonces, pues quiero darles las gracias por atender este bloque y pues vamos a dar paso al ingeniero Juan Villamarín del equipo de la gerencia técnica, quien nos va a compartir el caso práctico.